amigos, muy buenos días. Hoy es día 1 de septiembre. Ya estamos acercándonos hacia el final del año. Y el día de ayer, 31 de agosto, llegamos al capítulo 24 de Ezequiel. Vamos a poner en pausa el libro de Ezequiel porque faltan otros 24 capítulos que posteriormente los vamos a leer. Pero hoy vamos a iniciar la lectura de la carta de Pablo a la iglesia en Roma, la carta a los romanos. Esta es una carta muy particular y permítame decir algo antes de la reflexión. Si usted es una persona que conoce poco de la Biblia, o es una persona usted que se considera religiosa, o es una persona que usted quiere conocer más del contenido de la Biblia para poder conocer a Dios, para poder amar a Dios, usted no debe perderse la lectura de la carta de Pablo a los romanos. Yo le sugiero, tenga usted una Biblia a la mano. Y por favor, si usted es de una religión distinta a lo que se considera la iglesia cristiana, pero a usted le interesa la Biblia, usted puede ir a una librería cristiana, la puede comprar en internet, la puede bajar en su computador o su teléfono y puede leerla. Todas las versiones de Biblia son similares, tienen un lenguaje distinto. Hay algunas que son de un lenguaje más anterior, hay unas que es más contemporáneo. Pero si usted las compara, va a darse cuenta que se habla de lo mismo. Y ahora que usted va a leer con nosotros la carta a los romanos, yo le sugiero que siempre que lo haga, tenga su Biblia a la mano y tenga algo con que subrayar, con que marcar. Porque déjeme decirle algo. El comentario que hace el doctor R.C. Sproul en su libro de comentario bíblico y de la carta a los romanos dice que en una ocasión Juan Calvino dijo: cualquiera podrá comprender que la epístola o la carta de Pablo a los romanos es como la puerta de acceso a la comprensión de toda la Biblia. De todos los libros del Nuevo Testamento, Romanos es lo más cercano a una teología sistemática. Romanos es el bosquejo de Pablo más completo de toda la doctrina cristiana. Eso es un libro muy especial, y tan especial es que déjenme compartirle también el testimonio de lo que le pasó al famoso teólogo Agustín de Hipona allá por el año 350, 400 después de Cristo. Y él dejó como testimonio que su conversión fue a partir de lo que leyó en la carta a los Romanos capítulo 13. Dice su testimonio de Agustín de Hipona que él se fue de su casa a la edad de 16 años y su vida se caracterizó por la lujuria, la inmoralidad y las filosofías heréticas. Su madre Mónica era una cristiana, pero Agustín no lo era. Y su madre oraba constantemente por él. Finalmente, cuando Agustín tenía casi 32 años, la luz del Evangelio llegó a su corazón. Y habla Agustín en su encuentro con el Evangelio y dice que cuando llegó el momento de que él se sintió tan profundamente vacío, dice: me tiré debajo de una higuera y me dejé llevar por las lágrimas que ahora brotaban de mis ojos. En mi miseria seguí llorando. ¿Hasta cuándo voy a seguir diciendo mañana voy a cambiar? ¿Por qué no cambio ahora? ¿Por qué no poner fin a mis horribles pecados en este momento? Así que tomé mi Biblia y la abrí en las cartas de Pablo. Y al abrir la Biblia en silencio, leí el primer pasaje en el que se posaron mis ojos. Y era Romanos 13:13, que dice: vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidias. Más bien, revístanse de ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Dice Agustín de Hipona: no tenía ganas de leer más ni tampoco la necesidad de hacerlo, porque en un instante, al llegar al final de la frase, fue como si la luz de la certeza inundara mi corazón y toda la oscuridad de la duda se disipara. Y Agustín fue una nueva criatura y nunca volvió a su vida antigua. Así es que tenemos el testimonio del gran teólogo Agustín de Hipona de principios de la era cristiana, y él confiesa junto con Juan Calvino de la importancia que tiene esta carta de Pablo a los romanos. Así es que yo quise mencionar esto como un preámbulo.
Si usted quiere conocer más de lo que cree como un hijo de Dios, como un cristiano, y no estamos hablando de las religiones que hay, usted tome su Biblia y lea con nosotros todos los días, pedacito a pedacito, prácticamente todo el mes vamos a leer Romanos y todavía no vamos a terminar porque solo llegaremos al capítulo 11, concluiremos en octubre. Así que yo le invito a tomar esta mañana su Biblia. Nosotros usamos una versión que se llama Nueva Versión Internacional por tener un lenguaje más contemporáneo. Y hoy solamente vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 1. Leo para ustedes. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios. Por la resurrección, Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Este es lo que se considera la salutación o el saludo de introducción de Pablo a la iglesia en Roma. Déjeme decirle que la iglesia de Roma no sabemos quién la fundó, no hay evidencia que haya sido Pedro o que haya sido Pablo, solamente tenemos la noción de que probablemente después del Pentecostés y la predicación del Evangelio que hubo en Jerusalén, hubo gente que venía de Roma y llevó el Evangelio a Roma, y así es como nace la iglesia de Roma. La iglesia de Roma no había tenido la oportunidad de ser enseñada en el Evangelio. Así es que Pablo, de una manera muy oportuna, va a hablar claramente del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que usted lea con nosotros Romanos, porque lo que leeremos es la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y nosotros creemos que Dios habla a través de la Biblia. Pero tenemos que leerla para poder comprender lo que Dios quiere decir. Alguien decía por ahí, y si usted quiere oír en voz alta la voz de Dios, pues lea la Biblia en voz alta y usted va a escuchar la voz de Dios. Solamente déjeme decirle, toma especial caso cómo Pablo se describe a sí mismo. Él se presenta y dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús. Los expertos dicen que esta palabra siervo, derivado del griego, realmente debería decir esclavo. Y entendemos que esclavo es alguien que no es dueño de su voluntad, sino que su voluntad le pertenece a otra persona, a un tercero. Y lo que Pablo está diciendo es: yo, Pablo, soy un esclavo de Jesucristo. Dice llamado a ser apóstol. Apóstol entendemos que se denominan así porque son los que van plantando iglesias. Y Pablo fue un plantador de iglesias. Y dice: soy apartado para anunciar el evangelio de Dios. Si usted no lo sabía, se lo digo ahora. ¿Sabe qué significa evangelio del griego? Evangelio significa la buena noticia, la buena nueva. Y se dice que cuando un rey quería compartir una buena noticia con su reino, con sus súbditos, entonces iba un propio del rey, un caballero del rey montado en su caballo, iba de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad, y cuando llegaba al pueblo desplegaba un documento, un pergamino, y leía la buena noticia para el pueblo. Por ejemplo, el nacimiento de un heredero o el haber ganado una guerra. Y era una buena noticia para el pueblo. Esta palabra evangelio, cuando se usa para Jesucristo, está dando a entender que el hombre tiene la necesidad de escuchar una buena noticia porque tiene un gran problema. Vamos a hablar oportunamente en Romanos de todo esto. Nosotros tenemos una necesidad, la necesidad de escuchar el evangelio. Y lo que Pablo va a hacer a través de toda esta carta es hablarnos de ese evangelio. Así es que yo se lo ruego, se lo suplico. Si usted es una persona que de verdad quiere conocer a Dios, quiere amar a Dios, quiere entender no una religión, no un movimiento religioso, quiere entender la Biblia para poder comprender claramente el evangelio, la buena noticia de parte de Dios, lea con nosotros Romanos todos los días. Déjeme orar. Padre,
Gracias por permitirnos tener una Biblia en nuestra mano y no una, tal vez varias versiones. En otros países la gente es perseguida y es asesinada por tener una Biblia, por leer la Biblia. Nosotros tenemos un país libre. Ayúdanos a usar esa libertad para leer la Biblia todos los días. Ahora que estamos iniciando la carta de Pablo a los Romanos, permítenos leerla todos los días y entender tu mensaje para nuestra vida. Ayúdanos a oír tu voz. Queremos conocerte, queremos amarte, queremos ser fieles discípulos de Señor Jesucristo. Ruego una bendición para aquellas personas que están viendo este video, que van a iniciar su conocimiento de Romanos. Te ruego, Señor, danos la sabiduría para comprender tu mensaje a nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, bienvenidos a esta lectura de Romanos. Nos vemos el día de mañana.